Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. Un pollino es un burrito, mis hermanos, que aún no ha sido, como dice la palabra, ¿sí?, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Pasemos al versículo 7 de Marcos 11, que dice: y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Esta, mis hermanos, es llamado Jesús entra en Jerusalén. Como les decía, la palabra nunca dice Domingo de Ramos. Lo ha llamado así más que nada la tradición, como el Domingo de Ramos. Pero la Biblia no lo registra de esta manera. Ahora, mis hermanos, ¿cuál era el propósito de la entrada de Jesús a Jerusalén justo 5 días antes de su muerte? ¿Cuál fue el propósito de Jesús, mis hermanos, para llegar a Jerusalén? Bueno, vamos a dividir esta prédica, mis hermanos, en 3 partes. ¿Sí? La primera parte es la entrada de Jesús a Jerusalén. Amén. Y en primer lugar, mis hermanos, encontramos el cumplimiento profético en Mateo capítulo 21, verso 4, que dice que todo esto aconteció, la entrada de Jesús, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y aquí se está refiriendo al profeta Zacarías, quien siglos antes, mis hermanos, había profetizado este acontecimiento. Zacarías, con cientos de años antes, había profetizado la entrada del Señor Jesús. En segundo lugar, Jesús entró a Jerusalén y él vino para establecer un juicio a la nación de Israel. Vayamos a Lucas capítulo 19, versos del 43 al 44. Quien lo pueda buscar, mis hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 43 al 44, donde encontramos que estaba establecido el juicio para Jerusalén. Con cientos de años antes también se había establecido este juicio. Y dice, si ya lo tienen, mis hermanos, dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este juicio, mis hermanos, ocurrió en el año 70 después de Cristo, y lo llevó a cabo el general romano Tito, y allí todo fue destruido. La ciudad quedó totalmente en ruinas y muchos de ellos fueron muertos, mis hermanos. Pero ¿cuál era realmente la intención de Jesús de presentarse en Jerusalén cabalgando en un burrito? ¿Cuál era ese propósito, mis hermanos? ¿Qué les quería dar a entender Jesús a la nación de Israel? Jesús les dio una señal para que todos pudieran comprender en ese momento, porque Jesús sabía perfectamente que estaba entrando, mis hermanos, a una ciudad hostil, a una ciudad indiferente, que había rechazado constantemente su ministerio. El Señor Jesús bien pudo haber entrado en secreto o en la noche, mis hermanos, pero Él entró en Jerusalén de una manera que lo colocaba a la vista de todo el mundo. Y a partir de aquí nunca podrían decir que Él no se había declarado de una manera totalmente visible. La gente pudo verlo. Jesús se presentó con toda claridad,
sin esconder en ningún momento su identidad como el enviado de Dios. Jesús siempre declaró que Él era el enviado de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Y el pueblo no podía negar esa realidad mesiánica de Jesús. Ahora, ¿cómo lo recibió este pueblo, mis hermanos? ¿Cómo reaccionó? El pueblo lo aclamaba de una forma espontánea y entusiasma, como estábamos cantando ahorita. Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta manifestación de la multitud, ellos, sin darse cuenta, el pueblo de Jerusalén, emplearon 3 títulos mesiánicos que tal vez nunca entendieron. Primero, ellos clamaban hosana, hosana, que quiere decir sálvanos ahora, Señor. El segundo término lo llamaron Hijo de David, que se refería a la restauración del reino de David. Y de alguna manera Jesús venía a eso, mis hermanos. Y en tercer lugar, él dice, bendito el que viene, y significaba la bienvenida al rey, mis hermanos. Pero ellos estaban proclamando eso, tal vez sin saberlo. Toda la ciudad se conmovió y aparentemente hubo un despertar espiritual, un fervor religioso en ese momento. Pero lamentablemente, mis hermanos, todo era fingido. Todo era una falsa religiosidad. Eran solamente emociones, porque ellos estaban llenos de hipocresía. Llenos de hipocresía, la muchedumbre se reunió a una agitación momentánea y todos aquellos que gritaban Hosana, Hosana y alabanzas al Mesías y que le daban la bienvenida, 5 días después, mis hermanos, gritaban crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ellos mismos aprobaron la muerte del Señor Jesús. Ellos mismos estuvieron de acuerdo. Y este hecho revela así la naturaleza humana del corazón del hombre, mis hermanos. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, mis hermanos. Era un pueblo sin convicción, un pueblo sin bases sólidas en su fe, mis hermanos. Un pueblo insensato, un pueblo que había perdido la dirección, un pueblo que se había equivocado en los valores espirituales. Ellos solo habían dejado, mis hermanos, se habían dejado arrastrar por la corriente, por la emoción del momento. Sus ojos, dice la palabra, estaban encubiertos, estaban en tinieblas, y en ellos se cumplió la profecía del profeta Isaías, que dice, al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. 3 años y medio duró el ministerio de Jesús, hablándoles, entrando en sus ciudades, pero no entendieron nunca el mensaje, mis hermanos. No entendieron el propósito de su venida. No entendieron que estaban proclamando al Mesías sin discernir ese momento trascendental que estaban gritando en ese momento. Y a pesar de no entender el significado de este acontecimiento, de no tener la revelación del Mesías, ellos estaban expresando la más grande necesidad de sus vidas, la necesidad de salvación, mis hermanos, la necesidad de la vida eterna, la necesidad de que sus vidas fueran renovadas. Pero no bastaba solo con expresarlo, mis hermanos, era necesario un verdadero arrepentimiento. Era necesaria una verdadera conversión, porque la Biblia dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Y esa es la actitud y la manera, mis hermanos. Esa actitud y esa manera es como la que debemos venir al Señor, con un corazón contrito y humillado. Y tristemente, esa situación que ocurrió en ese día, mis hermanos, es la misma que se muestra hoy en nuestros pueblos y que manifiestan en sus palabras, en sus rezos, en sus ritos, en sus ceremonias, la necesidad de salvación. Buscan desesperados encontrar un alivio para sus conciencias. Y vemos cómo aquella persona
que de lunes a sábado es peor que el anticristo, pero el domingo va a su iglesia a callar su alma, a callar su conciencia, mis hermanos, porque no pueden, ¿sí? Ellos están atados, tienen un velo que les impide conocer la verdad. No entienden porque sus ojos están cegados, sus mentes están totalmente turbadas. Ellos quisieran cambiar, pero no pueden. Y no pueden, ¿por qué? Porque no hay obediencia, mis hermanos. Ellos no toman decisiones para entregar su vida a Jesús. Y obviamente al no serlo, sus vidas continúan de esa manera, mis hermanos, con la misma condición, atados, ciegos espiritualmente. Solo son religiosos como la mayoría de nuestros pueblos. Ellos, el pueblo de Jerusalén, conocía la Torá, conocía la ley, hacían sacrificios, llevaban ofrendas, se reunían en las sinagogas, en los templos, pero estaban muertos espiritualmente. Tristemente, ellos estaban llenos de maldad y de pecado. Y así era el pueblo, mis hermanos. La palabra dice que no conocieron el tiempo de su visitación, no entendieron el tiempo de su salvación. Despreciaron esa grande oportunidad y sorprendentemente, hoy en día, hay aún muchos que en Semana Santa, como lo nombran, hacen procesiones, van a sus iglesias, hacen supuestas vigilias, que para ellos es dejar de comer carne. Hacen supuestos actos de contrición, muestran un fervor religioso. Pero todo pasa, mis hermanos, en ese momento y siguen igual. Y nos preguntamos, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Qué les pasó a estas personas que celebraron la Semana Santa y trataron de ir el domingo de Ramos, como ellos llaman, a callar su conciencia, y compran su ramito, su palmita y la ponen detrás de la puerta? ¿Y qué pasa con ellos, mis hermanos? Así fue, mis hermanos, entonces como Jesús entró en Jerusalén por última vez, y entró para cumplir el plan maravilloso, la redención del hombre, su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese plan salvífico, mis hermanos, señalado desde antes de la creación del mundo, estaba a punto de realizarse y ellos no lo tuvieron en cuenta. Se estaba haciendo realidad el momento más importante, la redención del hombre, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y ese mismo Jesús que entró en Jerusalén ese día, hoy, mis hermanos, también quiere entrar a tu vida, mi hermano. ¿Sí? Ese mismo Jesús que entró a Jerusalén quiere entrar a tu vida, mi hermano, que nos estás viendo a través del video, mis hermanos. Quiere hoy entrar a tu hogar, quiere entrar hoy a tu corazón para transformarlo, como quería entrar en Jerusalén y transformar esa ciudad. Quiere hoy entrar a tu hogar, mis hermanos. Quiere darte el plan de vida eterna que Él vino a darnos. Él vino a hacer una restauración total de la vida de la familia. Él vino a darnos, mis hermanos, una vida diferente. Él vino, como dijo Jesús, para darnos vida eterna y en abundancia. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? ¿Qué pasó cuando Jesús entró a la ciudad? Dice la Biblia que la ciudad se turbó, se conmovió. Se produjo una fuerte sacudida emocional en la gente. Jesús genera una sacudida, y es que Jesús mueve los cimientos religiosos, éticos y morales de toda persona que se acerca a Él. Sacude fundamentos, sus creencias, sus apegos, las ideologías, las motivaciones, los sacude completamente. Jesús hace una transformación, un cambio total en la vida y en la mente, mis hermanos. Las personas tienen una nueva manera de pensar. Hay una nueva forma de ver la vida. Hay una nueva forma de hablar, incluso su conducta es transformada. Pero ¿qué decía la gente? Vamos a pasar al segundo tiempo. ¿Qué se preguntaba la gente en ese momento? ¿Quién era Jesús? ¿Quién es este? Decían muchos. ¿Quién era Jesús?
Y yo les pregunto, ¿acaso Jesús nos había revelado? ¿Acaso no se había dado a conocer a través de sus milagros, a través de sus palabras, a través de su propio testimonio y de su propia vida? Siempre Jesús se identificó como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios. En Juan 6 hay hechos y personas que dan testimonio de Él. En primer lugar, Juan el Bautista, mis hermanos, dio testimonio acerca de Jesús y de lo que Él venía a hacer como el Mesías. Juan también habló que las obras que Él hacía daban testimonio, y sus milagros, mis hermanos. El mismo Padre Celestial también dio testimonio desde el cielo, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las Escrituras mismas daban testimonio de su cumplimiento profético. En Mateo 16:16, Jesús hace una pregunta a sus discípulos y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esto es lo que pensaba la gente acerca de Jesús. Ellos lo veían como un profeta, como un maestro, pero nunca lo vieron como un Mesías, mis hermanos, como lo que realmente era Jesús. No lo pudieron identificar. Y les dice a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y Simón Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en una revelación que le vino del cielo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa respuesta, mis hermanos, es totalmente diferente. Ellos ahora tienen una concepción clara de quién era Jesús el Mesías. Ellos, los apóstoles, entendieron el propósito de ese llamado, entendieron sus palabras, entendieron su ministerio, y por consiguiente ellos entendieron cuál era el propósito de la venida del Señor Jesús. Vamos a pasar al tercer punto, que titulé la reprensión a Jerusalén. Para eso vayamos a Lucas 19 del 41 al 44. Lucas 19 del 41 al 44. Aquí nos encontramos otra característica de la actitud de la gente cuando Jesús entra a Jerusalén y la manera como Jesús reaccionó. El texto bíblico dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Verso 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, mis hermanos, les vuelvo a preguntar: ¿por qué lloró el Señor Jesús? ¿Cuál fue la causa del dolor de Jesús al ver a la ciudad de Jerusalén, mis hermanos? Jesús lloró por la indiferencia, por la apatía a la obra salvadora que Él venía a realizar, mis hermanos. Lloró al ver la ciudad entregada al pecado, entregada a la desobediencia, a la anarquía total, a la maldad, a la corrupción, a una ciudad que había sido testigo desde tiempos inmemoriales a la gloria de Dios, y ahora ellos rechazaban esa gloria, mis hermanos. El Señor la había escogido como su habitación, como su morada. Ahí estaba el templo, la ciudad santa, ¿sí? Fue llamada, mis hermanos, ciudad santa. ¿Y qué encuentra el Señor Jesús? Una ciudad violenta. Ahora estaba llena de moradores, de impíos, de pecadores. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 21, no lo busquen, mis hermanos, dice
¿Cómo te has convertido, oh ciudad fiel? Llena estuviste de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, predicadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Esa era la condición espiritual de la ciudad, y por esa condición Jesús lloró, y lloró al verla convertida en una ciudad infiel, llena de maldad. Pero lo más preocupante, hermanos, es que nosotros, nuestras ciudades, nuestros pueblos, no están lejos de esa misma realidad, de esa degradación moral y espiritual de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. En Mateo 23, verso 37, reafirma una vez más la condición crítica y espiritual de Jerusalén. Mateo 23, verso 37. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que pedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Los profetas de Dios constantemente traían palabras de exhortación, palabras de juicio, que ellos no querían oír ni escuchar. La exhortación, y los llamaban al arrepentimiento, a la obediencia. Pero fue una ciudad que rechazó la prevención de Dios, que rechazó el amor de Dios, que rechazó la misericordia de Dios. Y el Señor expresa a través de una metáfora, la metáfora de la gallina, para descubrir esa actitud displicente, mis hermanos, y desafiante del pueblo de Israel, de no querer que el Señor se acerque a ellos para bendecirlos. Y rechazan totalmente la bendición de Dios, con una indiferencia total a la bondad y a la misericordia de Dios. Y obviamente ellos buscaban otros lugares donde refugiarse de su maldad, como en el sistema religioso que ellos vivían. Y todos esos ritos y ceremonias que hacían esos falsos sacerdotes. Otros también buscaban refugiarse en el sistema económico que vivían, que aunque los tenía esclavizados, ellos seguían poniendo ahí su confianza. Porque cuando el hombre se aparta de Dios, cuando deja de depender de Dios y busca otros refugios, también busca otros dioses, otras fuentes que de alguna manera llenen el vacío que están viviendo. El Señor dijo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y esa es la condición del pueblo. Y frente a esa actitud de rechazo y de indiferencia al amor y a la misericordia de Dios, el Señor establece un juicio. Y el juicio era inevitable. La paciencia de Dios había llegado a su fin, mis hermanos. En Lucas 19:43, que ya leímos, nos dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, mis hermanos. Jesús pone término a una larga historia de la oferta salvadora. La Biblia nos presenta al Señor entonces como el juez de la tierra. Es llamado el Dios de justicia, y un día el Señor tiene que intervenir, y aquí vamos a encontrar el carácter de Dios, mis hermanos. Por un lado, el amor y la misericordia, mis hermanos, la misericordia de Dios, pero por otro lado, su justicia, mis hermanos. Y siempre es así desde el Antiguo Testamento. Dios mostraba su misericordia. Dios les hablaba con paciencia, con bondad, con ternura, mis hermanos.
Pero cuando el pueblo hacía caso omiso a esas palabras, a esa bendición, Él tenía que establecer un juicio. Y lo hizo con Sodoma, con Gomorra, lo hizo con la generación de Noé, también con Nínive. Y ahora el Señor, en su justicia, tiene que actuar como juez. Les había hablado, había venido a su propia tierra, caminó entre ellos, mis hermanos. Les había dado testimonio, habían visto sus milagros, habían escuchado sus palabras, y a pesar de todo este despliegue de amor, de gracia y de misericordia, ellos seguían endurecidos. La palabra dice: porque ellos amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, y por eso es que no venían a la luz, porque sus obras eran reprendidas. El rechazo a Cristo los expuso completamente al juicio de Dios, y Dios estableció juicio sobre esa ciudad. Y así como Jesús estableció juicio contra Jerusalén por su rechazo, por su indiferencia, mis hermanos, al plan salvífico, a su amor y a su misericordia, así es como el Padre también ha establecido un juicio a las naciones, a los pueblos, a nosotros los individuos, ¿sí? Y a aquellos que se han apartado, a todos los que lo han rechazado y que han hecho caso omiso a sus palabras, que han hecho caso omiso al arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos nosotros tratado de llevar tratados y dárselo a la gente? Lo toman y por allá lo botan, mis hermanos, porque creen que somos una religión más, porque no están enterados de lo que están rechazando, mis hermanos, la salvación de sus vidas, mis hermanos. Ellos no saben que todos somos eternos, tanto justos como pecadores. ¿Y cómo que vamos a ser eternos? Sí, porque los justos serán levantados para vida eterna con Cristo Jesús, mas los malvados serán levantados para condenación eterna. Muchos piensan que la vida culmina con tu muerte. Qué bueno fuera que ahí culminara todo, mis hermanos. Tristemente no. Aquel malvado va a ir a una condenación eterna, mis hermanos. Por eso hoy es la invitación a no asumir esa misma actitud de rechazo, de indiferencia a la oferta salvadora. No podemos quedarnos sin reaccionar ante tan grande muestra de amor y de misericordia por parte de Dios. Hoy, mis hermanos, Jesús está pasando por aquí, mis hermanos. ¿Sí? Jesús está pasando por aquí como lo hizo en Jerusalén. Algunos lo notarán, algunos escucharán su voz, su llamado. Pasará otra Semana Santa y tristemente muchos seguirán indiferentes. No lo van a reconocer, no entenderán su llamado. Es más, lo van a rechazar. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, dice, y pongamos atención a esto: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él. El Señor dice, hoy nos dice a todos los que estamos reunidos aquí, a mis hermanos que están en el video: hoy es el día de salvación. Hoy, antes de que sea demasiado tarde, hoy, previo a la Semana Santa, es un día de reflexión, mis hermanos. Es un día de atender el llamado de Jesús. Y solamente hay dos clases de personas en este mundo, mis hermanos: los que reconocen su necesidad de encontrarse con el Señor Jesús, los que reconocen que no pueden cambiar por su propia manera de pensar, por su propio esfuerzo, los que reconocen que necesitan a Jesús, los que reconocen
que necesitan que sus pecados sean perdonados, que su corazón sea libre y que haya paz en su alma. Por otro lado, aquellos con los cuales su corazón permanece endurecido, que está lleno de tinieblas, extraviados en pasiones, en la vanidad del mundo, y que no creen ni han creído al mensaje de salvación. Y yo les pregunto a todo aquel que ha escuchado este mensaje, mis hermanos, a través del video, ¿de qué lado están hoy? ¿Estás del lado del cual no te interesa la palabra y que no quieres saber nada? ¿Estás del lado que te aburre la predicación? ¿O estás del lado de los que necesitan del Señor? Señor, yo te necesito hoy. Yo necesito que me bendigas. Yo necesito que tú me transformes, que bendigas mi hogar. Tal vez, mis hermanos, alguien ha venido este día de hoy con necesidades, con dificultades, con angustias, no sabemos, con crisis espirituales en su vida, pensando cómo iré a pagar la renta el próximo mes si no tengo trabajo. Y tal vez estén más enfocados en ese problema que en escuchar la palabra de Dios. Pero este es el momento de acercarse a Dios. Pero si tú insistes en tus pecados y quieres insistir en tu rebelión, Dios te dejará como lo hizo con Israel. Porque cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, dice el Señor, entonces ahí me llamarán, pero no responderé. Me buscarán y no me encontrarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Entonces cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas, con su desobediencia, los destruirá y su complacencia y necedad los aniquilará, mis hermanos. Quiero que se pongan de pie, mis hermanos. Pero ¿qué hay para aquellos que hoy han escuchado su voz y su llamado? ¿Qué hay para nosotros que queremos cada día más y más conocer del Señor? Dice que el que me obedezca vivirá tranquilo y sosegado, sin temor del mal. Esta mañana, ninguno de ustedes que ha venido por conciencia, ¿sí? Ninguno de ustedes ha venido por una coincidencia, mis hermanos. Ustedes tenían una cita con la misericordia y con el amor de Dios por su vida, para escuchar este mensaje en esta tarde, mis hermanos, en la que tu alma ha sido preparada por el Espíritu Santo. No le rechaces más, mi hermano, como lo hicieron los antiguos en Jerusalén. No endurezcas tu corazón. Abre tu vida a Jesús y dile ahí con todo tu corazón y con toda tu alma, mi hermano: Señor mío y Dios mío, creo que en esa cruz tú pagaste en mi lugar lo que yo debía haber pagado, y que con tu sangre me has lavado. Te pido en este instante que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y lávame más y más de mi maldad, Señor. Porque yo creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, para darme la esperanza de que cuando yo muera, moriré en paz. Porque he hecho la paz contigo hoy mediante la muerte de tu Hijo,
y me has dado la esperanza de resucitar el día del juicio para presentarme delante de ti sin tener nada de qué avergonzarme. Bendito Dios, dame el poder de vivir para ti en el nombre de Jesús. Amén.